Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios. Especialmente en este año 2023, que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. En esta oportunidad hablaremos del tema denominado Fiesta del Señor de los Tabernáculos en la serie Una renovación con Dios en destino milenial. Y su lectura bíblica se encuentra en Levítico capítulo 23, versículos 33 al 38, y dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrendas, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. El texto áureo que usaremos en esta oportunidad estará en San Juan capítulo 1, versículo 14, y que dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amado en el Señor Jesucristo, deseo iniciar este tema con el nombre de Fiesta del Señor, serie de los tabernáculos, una forma de renovar el compromiso con Dios camino al milenio, un estudio que tiene relación directa del libro de Levítico con el Evangelio de Jesucristo, deseando a toda persona que nos escuche pueda tener la experiencia del nuevo nacimiento o la conversión del alma, para percibir el pensamiento de Yahweh y atender los mandatos espirituales del gobierno o reino de Dios, con el fin de vivir un estilo de vida en santidad o purificación de su ser. Sugiero que anote la referencia para una mayor comprensión y pueda compartir con su amigo de milicia este estudio, que será el medio de evangelización, dejando el corazón a la disposición de reflexión por el poder del Espíritu Santo. Iniciaremos el estudio con el título 1, que abarca los versículos 33 al 34, denominado La Fiesta de la Enramada, y que dice lo siguiente: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y dile: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por estos 7 días. Iniciaremos este primer título con los versículos del 33 al 34, que nos da una visión en este tema de la fiesta del Señor de los tabernáculos, una fiesta de santa convocación.
y que está referido especialmente a este título 1, la fiesta de la enramada, con las referencias adicionales que daremos para un estudio acuicioso. Números 29:12, San Juan capítulo 7, versículos del 2 al 3, y en Hebreos capítulo 11, versículos del 9 al 13. Estos versículos nos indican la relación de Yahweh o Jehová con Moisés, donde da indicaciones después de bajar del monte de Sinaí por segunda vez acerca de este tema de la fiesta de los tabernáculos, reiterada y expandida, de colocar los mandamientos santos en el tabernáculo a construir. Y en este versículo 34 se refiere a las instrucciones de guardar o conmemorar la fiesta de estos tabernáculos. De hecho, existía una preocupación de Dios especialmente por la fecha, y que debían hacerlo el día 15 al 22 del mes séptimo, el mes judío Tisri, o el mes de septiembre. Debían celebrarse en esta fecha la fiesta de los tabernáculos al Señor por estos 7 días que duraba la fiesta. Era obvio que obedecerían al diseño de la educación de gratitud o dar gracias por los frutos de la tierra en forma unánime y colectiva. Para ello léase en Números 29:12 y que dice: también los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. O bien el Levítico capítulo 23 al 39. Sin embargo, el objetivo de esta enseñanza era celebrar o conmemorar la forma como su Creador los había provisto de materiales y protegido de una forma de habitación de tiendas o ramadas y cabañas durante 40 años de permanencia en el desierto. Y en el mes de verano los judíos salían a trabajar para construir estos tabernáculos, para resguardarse del calor del sol del momento en que salieron de Egipto. Léase en Levítico 23:43. Concientizando a una proyección de las generaciones futuras y que éstas percibirían de forma la vida del pasado y la actualidad, haciendo mención de esta ramada acampada y que la movían de un lado a otro en desierto, campo, aún alrededor de las ciudades y pueblos fortificados, y con el tiempo de hoy viviendo en ellos mismos, en casas con todas las comodidades, como es el baño, dormitorios, con la suministración de agua y energía eléctrica, de modo que era necesario recordar en esta fiesta la forma o las condiciones de vida que tuvieron que experimentar bajo el sol abrasador, sobreviviendo hasta llegar a la tierra de Canaán. Léase en Éxodo capítulo 12, versículo 37, y que dice: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Por tanto, era necesario celebrarlo con gratitud en el mes de septiembre, o el mes que hemos mencionado, Tisri, una estación fría y lluviosa, donde los judíos dejaban su tabernáculo en esa estación y procedían a entrar a sus casas, de modo que la fiesta no se celebraba por costumbre, sino que era un mandato o precepto de Dios, y que llegando la temporada de cada año debían salir de sus casas a los tabernáculos, conmemorando con alegría el momento de milagro que pudieron percibir y habitar esa ramada bajo la gloria de las nubes, comenzando el día 15 del mes, fecha que emprendieron salida de Egipto. Y la gloria de Yahweh manifestaba por medio de las nubes en beneficio de su pueblo israelita, en acompañarlo y protegerlo, de modo que la orden de esa enseñanza en guardar los 7 días apuntaba al beneficio del milagro que era para siempre y que era necesario ser recordado.
Con el tiempo los judíos mantienen un acuerdo de la medida y de la forma de los tabernáculos y de las ramas que llevaban en sus manos y de manera de sacudirlos, una normativa, además de sus flautas, cantos y afines de la ceremonia de esta fiesta, y para ello leas en San Juan capítulo 7, versículo 2, y que dice: estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, un acontecimiento que era entre el mes de septiembre y octubre, aproximadamente 6 meses después de la fiesta de la Pascua, muy cercano al día de la expiación, de manera que esta fiesta de los tabernáculos conmemoraba el recordar de los días de los creyentes israelitas, donde peregrinaban por el desierto y vivían en los tabernáculos. Hoy en estos tiempos en el mundo evangélico es la relación existente de la encarnación de Cristo, dando crédito por medio de la cruz del Calvario, la naturaleza humana transformada por medio de la fe en su Redentor. Es el tabernáculo, como dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se lloran por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Refiriéndose al Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés después de los 50 días de la resurrección de Cristo. Léase en Hechos 2. Sabiendo que el creyente verdadero y que está consciente del Espíritu Santo, permite al Espíritu del alma que dé cuenta del pecado para arrepentimiento, dando cobertura a la santidad y de lo porvenir, el eterno tabernáculo eterno que ha de construir con aquellos que han aceptado la cruz del Calvario. Iniciaremos el estudio del título 2, que abarca los versículos 35 al 36, denominado Reunión Solemne al Señor, y que dice así: el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Iniciaremos este segundo título con los versículos del 35 al 36, que nos da una visión al tema principal, fiesta del Señor de los tabernáculos, una fiesta santa de convocación del pueblo de Israel, donde ellos debían tomar ramas con frutos y hojas frondosas, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos, y colocarlos sobre sus ramadas y en los patios del templo, y se gozaban durante 7 días. Iniciaremos entonces el título 2, denominado Reunión Solemne al Señor, y que abarca los versículos 35 al 36. Dejaremos también alguna referencia para mayor estudio en el libro de Levítico, capítulo 23, del 7 al 8, en San Juan, capítulo 7, versículo 37, y en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. El versículo 35 se refiere a la santa convocación de acciones de oración, a la alabanza y a la lectura de la ley, y en el tiempo y fecha que hemos manifestado en los versículos anteriores, por todos los frutos que Yahweh les daba durante ese año, comenzando la oración de temprano en la mañana y yendo a la sinagoga, donde cantaban y oraban mucho, disfrutando del día de reposo sin ninguna actividad laboral, tomando cada uno un manojo de rama
de palmera o bien de olivo en mano derecha y una pepita de sidra en la mano izquierda, diciendo: Bendito sea Señor nuestro Dios, Señor del mundo, que nos santificaste con tus preceptos y nos mandaste a llevar el manojo de palmera, para luego sacudirlo y darnos gran júbilo. Léase en Salmo 96, versículo 12. Repitiéndolo con frecuencia ese día, leyendo algunos pasajes de la ley, absteniéndose de cualquier trabajo, como era el primer y séptimo día de los panes sin levadura, o el día de Pentecostés, percibiendo a la vez el toque de trompeta, pero si estaba acepto comer o hacerse su comida. En el versículo 36 también nos manifiestan de un holocausto de 7 días, una ofrenda encendida a Jehová, que era distinta a los días pasados, que consistía en un becerro. Para ello le hace el número 29 del versículo 35 al 36, que dice: El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Era verdaderamente una asamblea solemne, donde recurría todo el pueblo israelita, limitándose por ese día en su trabajo. Léase en Levítico 23, versículo 35, y que dice: Sabiendo que el 10º día del 7º mes sagrado, Moisés había recibido por segunda vez los 10 mandamientos y todas las instrucciones, y que se mantuvieran cerca del, por medio de su palabra, su ley. Reuniéndose así los jefes de toda familia del pueblo, sacerdotes y levitas, dándoles las órdenes que debían habitar en tabernáculo en la fiesta solemne del 7º mes, trayendo ramas de olivo silvestre, de rayán, de palmera y de todo árbol frondoso, haciendo lo que Moisés le había transmitido de parte de Yahweh, y ocupando su patio y el patio del tabernáculo de Dios, en la puerta de las aguas y en la puerta de la plaza de Efraín. Y todo el pueblo que venía de la esclavitud hizo y habitó en sus ramadas o tabernáculos con alegría, como lo dice en Nehemías capítulo 8, versículos 13 al 18, y leeremos el versículo 18, que dice: Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron fiestas solemnes por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Una posición que se esperaba hoy en día era también el reposo milenario, un consuelo de Dios para los creyentes de Israel y el pueblo en general en el mundo, producto de la constante renovación del Espíritu con el Señor, solo por el hecho de ser redimido por la cruz del Calvario, y es por ello el título La reunión solemne al Señor, que ha venido vislumbrando el poder y la bendición milenial del Creador en bien del penitente, siempre y cuando el pecador se arrepienta de corazón o lo hace con sinceridad y que persevera en el Evangelio de Jesucristo. Es parte de esta fiesta que se mantiene vigente y renovado por el amor de Cristo, porque el creyente arrepentido es un tabernáculo caminante, testigo del Pentecostés, ahora esperando ese día glorioso de arrebatamiento y la segunda venida. Luego, en el milenio, se le presentará todos los días una ofrenda a Dios Padre, donde Cristo será el medio de la bendición para aquel que lo ha aceptado en esa expiación. En cambio, el juicio de su ira, que serán eventos en esta tierra, cuando los sellos se abran, iniciará la gran tribulación, donde los hombres buscarán dónde afirmarse y no podrán. Léase en Apocalipsis 6, versículos 16 al 17, y su iglesia estará en esta tierra antes de este acontecimiento, donde la aflicción será parte de este escenario en forma inevitable, pero el creyente genuino será odiado como lo hicieron con Jesús, donde el siervo no es mayor que el Señor, pero partirá antes de todo este acontecimiento, porque es el tabernáculo caminante lleno de la gracia divina, será arrebatado y alcanzará a disfrutar también el reposo de su alma. Léase en Isaías capítulo 61, versículo 2, y Zacarías 14, versículo
16 al 19. Iniciaremos el estudio con el título 3, que abarca los versículos 37 al 38, denominado Dios se agrada de la ofrenda voluntaria, y que dice así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Hemos llegado al tercer título para finalizar este tema de Levítico con el tema principal, Fiesta del Señor de los Tabernáculos, una fiesta santa con vocación, y para ello iremos a los versículos del 37 al 38, que está relacionado con el título 3 y denominado Dios se agrada de la ofrenda voluntaria. Dejaremos alguna referencia bíblica para mayor estudio. Deuteronomio capítulo 12, versículo 6, San Lucas capítulo 11, versículo 42, y San Lucas capítulo 18, del versículo 11 al 13. En relación al versículo 37, se refiere a la fiesta del Señor como el día sábado, incluyendo la Pascua, los 7 días de los panes sin levadura, el día de Pentecostés, el día de tocar las trompetas, el día de la expiación y los 7 días de tabernáculo. Estos eran considerados santas convocaciones, como lo expresa Levítico capítulo 23, versículo 2, y es la ofrenda encendida, que consistía en un holocausto junto a una ofrenda de cereal o harina, llamado también un sacrificio de las cosas santas, o bien el sacrificio de la ofrenda por el pecado, que conformaban una cadena con todas las fiestas, habiendo jugo de uva puro o libación, acompañada con la ofrenda de la carne, además de todas las ofrendas voluntarias a conceder a Yahweh. Todo lo mencionado en un solo día. Había mucho trabajo para los sacerdotes, por tanto se demandaba un orden. Léase en Números 28-29. Este proceder tipifica a Cristo como un holocausto u ofrenda a Dios, cada una ofrenda por día, para que su pueblo pudiera disfrutar un plan de amor de Dios a la humanidad, donde Cristo es el medio o el mediador entre Dios y los hombres. Léase en Deuteronomio capítulo 12, versículo 6, y que dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. El versículo 38 se refiere al séptimo día, que fueron estipulados por Yahweh y serán una santa convocación. Aún en los días no había fiesta, no impedía la observancia, tampoco el ofrecimiento de los diferentes sacrificios, ni aún el día de reposo debían omitirse, o de los votos y donaciones voluntarias, sea particular o de la colectividad de creyentes en ofrenda a Yahweh. Léase en San Lucas 11:42, y que dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello, lo que ni significa que la ley no exigía los diezmos de su huerto, como el comino y el romero, una semilla para Dios y nuevo para cosechador. Está bien, pero omitían el amor al prójimo. Preferían los primeros cargos de una misión como guías, oficiales y de pastores. Y es así, el hombre sin la obra de la cruz del Calvario será un religioso, y estos no se dan cuenta
que los espirituales o los creyentes verdaderos lo perciben. Y los que lo generan profanan a los hombres contaminándolo, porque profanan a la vez al templo caminante. En cambio, Cristo manifestó que serán bienaventurados los mansos, curados por el poder de la sangre de expiación. Es por ello esta fiesta de los tabernáculos, una forma de renovar el compromiso con Dios, demostrando a los hombres impíos que las fiestas eran al único Dios verdadero y santo, compartiendo el bien al prójimo. ¿Quién lo declaraba? El yo soy el que soy, sin olvidarse que el Señor era el que elegía a los sacerdotes para vivir en perfección. Este título, Dios se agrada de la ofrenda voluntaria, está relacionada directamente como una ofrenda con olor agradable a Yahweh, como lo hacía el pueblo de Israel, trayendo sus mejores frutos y ramas frondosas, dando testimonio de la obra de Cristo Redentor en el nuevo tabernáculo regenerado y de la esencia del Pentecostés, confirmando la obra de la cruz del Calvario para vivir una vida de santidad y justicia, compartiendo no solamente de la fe en Jesucristo, sino también compartiendo en esta tierra perentoria con el necesitado, para luego esperar conscientemente la resurrección y la vida eterna, avanzando en el ciclo espiritual hasta la nueva tierra restaurada milenial. Ahora concluiremos el tema principal que hemos estado manifestando, fiesta del Señor, de los tabernáculos, en la primera parte, con una renovación con Dios en destino milenial. Y en relación al texto áureo que hemos elegido en San Juan capítulo 1 versículo 14 y que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta carta de Juan apóstol nos permite entender a Cristo, el Dios encarnado, el que vino en carne, un verdadero tabernáculo allanando los problemas de diferentes doctrinas filosóficas en relación al Dios desconocido imaginado por los hombres, haciéndole representaciones de lo existente en la tierra, debajo de ella y arriba en los cielos. Sin embargo, esta carta del Evangelio de Jesucristo, la vida que nos lleva al principio de todas las cosas, es el Verbo, el Cristo mismo, visible, definiendo la expresión de Dios, no separado de su Dios Padre, sino estando siempre con Él, de manera que en la ley mosaica estaba el Verbo allí, en el tabernáculo, estaba permitiendo entender que la deidad de Cristo es eterna y definitiva, por lo tanto, Él ha estado siempre con Dios y es Dios. De manera que todo lo creado por su palabra fue creado, todo lo visible para el hombre, para que tenga sentido de la existencia de Él, como cuando dijo hacia la luz y llegó a existir, no solamente la luz, sino toda la expansión de lo visible e invisible, constelaciones, universo, en la forma creadora de Dios. Por tanto, si el creyente tiene a Cristo en su corazón, es un tabernáculo, porque lo tiene todo, porque tiene el Verbo, y este pensamiento permite fortalecer la fe en el creyente de manera que todo lo que invoquemos en su nombre será efectivo. O en otra forma, todo lo podrá en Cristo, quien lo fortalecerá y ayudará, de manera que Él es antes de venir. Creó los cielos, la tierra, al hombre, al tabernáculo y todas sus leyes, como lo dice en Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Una vez creado el hombre por el Verbo, la misma creación le permitió hacerse visible en un Dios encarnado, de manera que la vida se hizo presente.
porque cuando el creyente cumplía la ordenanza percibía la vida, es decir, el Verbo, un nuevo respiro de paz, naciendo como hijo de Dios, un verdadero vaso que, bien es cierto, se contaminó y por medio de Cristo el Verbo se comenzó a limpiar, primero a través de la ley, para que en esta segunda fase de misericordia divina el hombre comprendiera que el contenido de su interior, su tabernáculo, podría ser lleno de la vida y separado de las tinieblas, de modo que el creyente tiene un depósito que se llama corazón, como un lugar santo, y es allí donde debe estar el Verbo, para tener vida en amor y caminar como tabernáculo, con luz a la vida eterna. Recordemos que los sacrificios se hacían fuera del lugar santísimo, fuera del velo, del tabernáculo, en el altar, pero la sangre fue llevada al lugar santísimo o detrás del velo, que representaba el trono de Dios, de manera que Jesucristo era la vida de un principio y murió fuera del velo, que es el cielo, y entre los hombres terrenales, pero Él pagó la deuda de los pecadores con su muerte en la cruz del Calvario, quedándose en el lugar santísimo para siempre, que es el mismo cielo, dándonos un acceso de felicidad por medio de su redención, como lo dice en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es, amigo, que nos escucha. Si los sacrificios eran imperfectos y fueron considerados como ideales por el pueblo de creyentes de Israel, por tanto el sacrificio de Cristo debe ser considerado supremo, entendiendo que el sacrificio de Jesús fue y es suficiente para restaurar cualquier conciencia que no es perfecta, disponiéndose al servicio y al único Dios y real, en oraciones, acciones de gracia, encendiendo la lámpara del testimonio personal. Terminamos diciendo que el pueblo de Israel fue instruido por los sacerdotes que tocaban las trompetas, haciéndose cumplimiento de las palabras de la nueva dispensación de Cristo en San Mateo 24:29, una relación del pueblo de Israel y el pueblo gentil, donde Cristo es la cabeza del cuerpo de creyentes o de la iglesia, un nuevo tabernáculo caminante, de quien tenemos conciencia de su resurrección y a un cuerpo glorificado, donde Jesús es el mediador con su muerte y siempre, un sacrificio perfecto, tema que hemos abocado como fiesta del Señor de los tabernáculos, una renovación con Dios en destino milenial, deseando que los que escuchen este mensaje puedan experimentar el nuevo nacimiento, la conversión o la transformación de su alma, para ser levantado al toque de la trompeta y la bienvenida que se le dará por el mismo Cordero Pascual, el Señor Jesucristo. Que la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes. Bendiciones. Les habla, como siempre, su pastor John.